presidente de la República ha sido absolutamente irresponsable en sus señalamientos contra los líderes de la oposición. Tengo acá, por ejemplo, que el 5 de junio del 2025 manifiesta: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. Esto es absolutamente grave, esto genera odio en la población, esto genera polarización. El sábado 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, Colombia, vivió uno de los episodios más dramáticos de violencia política en años recientes. Miguel Uribe Turbay, senador de 39 años del Partido Centro Democrático y precandidato presidencial para 2026, fue víctima de un atentado mientras participaba en un acto de campaña con simpatizantes en el barrio Modelia. Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el congresista de oposición recibió impactos de bala que lo dejaron en estado crítico. Las fuentes oficiales reportan que Uribe Turbay sufrió 2 disparos en el cráneo y 1 en la pierna izquierda. Heridas que pusieron en riesgo inmediato su vida y requerían atención neuroquirúrgica urgente. El atacante fue identificado como un menor de edad de 15 años, quien fue capturado en flagrancia portando una pistola Glock presuntamente utilizada en el crimen. La frialdad del atacante sorprendió a los investigadores. Durante los primeros interrogatorios, el adolescente confesó haber cometido el ataque, declarando que lo hizo por su familia, sugiriendo la existencia de presiones o amenazas sobre su núcleo familiar que lo llevaron a perpetrar el atentado. El esquema de seguridad de Uribe Turbay reaccionó al ataque y, según información de la Unidad Nacional de Protección UNP, una de las personas del esquema de protección del senador respondió al ataque, logrando herir en una pierna al sicario con su arma de dotación. Esta respuesta inmediata permitió la captura del menor y evitó que el atentado tuviera consecuencias fatales. Miguel Uribe Turbay fue trasladado de emergencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde un equipo médico especializado le realizó un procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico. Los médicos describieron su estado como crítico durante las primeras horas, y aunque se logró estabilizar su condición, las secuelas neurológicas del ataque requerirían un proceso de recuperación prolongado y complejo. La identidad de la víctima añade una dimensión histórica al atentado que no puede ignorarse. Miguel Uribe Turbay es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982, y hijo de la reconocida periodista Diana Turbay Quintero. Diana Turbay fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar en 1991 mientras investigaba las actividades del narcotráfico, convirtiendo a la familia Turbay en un símbolo de las víctimas de la violencia que ha marcado la historia reciente de Colombia. Este antecedente familiar otorga al atentado contra Miguel Uribe Turbay una resonancia especial en la memoria colectiva colombiana. La familia Turbay había pagado ya un precio altísimo por su participación en la vida pública del país, y el nuevo ataque representaba la continuación de un ciclo de violencia que muchos creían superado. La investigación inicial reveló conexiones inquietantes que trascienden el ámbito criminal común. Según las autoridades, el menor habría sido reclutado por redes de microtráfico que operan en Bogotá, pero las motivaciones del atentado van más allá del crimen organizado tradicional. Una de las hipótesis principales apunta hacia la participación de disidencias de la FARC, especialmente tras las declaraciones de un miembro conocido como alias Gabriela, quien habría tenido conocimiento previo del plan. Durante los días siguientes al atentado, las autoridades capturaron a 3 adultos señalados como coautores del ataque: Carlos Eduardo Mora, Caterine Martínez y William Fernando González Cruz. Estas capturas sugieren la existencia de una red criminal estructurada con motivaciones políticas. Más allá de la participación del menor que ejecutó materialmente el atentado, el ataque fue condenado de manera unánime por diversos sectores políticos colombianos, quienes exigieron resultados urgentes en la investigación. A nivel internacional, organismos como la Organización de Estados Americanos o Human Rights Watch manifestaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia política en Colombia, un país que ha luchado durante décadas por consolidar sus instituciones democráticas. La gravedad de las heridas sufridas por Miguel Uribe Turbay mantuvo en vilo al país durante las horas posteriores al atentado. Los reportes médicos indicaban que, aunque se había logrado estabilizar su condición, el senador enfrentaba un largo proceso de recuperación con secuelas neurológicas cuya extensión solo se conocería con el tiempo. Para la tarde del 7 de junio, mientras los médicos luchaban por salvar la vida del senador, Colombia se enfrentaba a preguntas fundamentales sobre el estado de su democracia. ¿Cómo había sido posible que un precandidato presidencial sufriera un atentado de tal magnitud? ¿Qué fallos en su esquema de seguridad habían permitido que un menor se acercara lo suficiente para dispararle? ¿Existían conexiones entre este ataque y el clima de polarización política que vivía el país?
El atentado contra Miguel Uribe Turbay representaba mucho más que un acto de violencia contra un individuo. Se trataba de un ataque directo a la democracia colombiana, a la posibilidad de ejercer la oposición política sin riesgo de muerte, y a la esperanza de un país que había creído superar los tiempos más oscuros de su historia política. Las imágenes del senador herido y la captura del menor atacante se convirtieron en símbolos de una Colombia que seguía luchando por consolidar la paz y la convivencia democrática. La noche del 7 de junio, mientras Miguel Uribe Turbay permanecía en cuidados intensivos luchando por su vida, Colombia entera contenía la respiración, aguardando no solo noticias sobre su estado de salud, sino también respuestas sobre los responsables intelectuales de un ataque que había estremecido los cimientos de la democracia nacional. 3 días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, mientras el senador luchaba por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, una nueva controversia político-judicial comenzó a tomar forma en las oficinas del abogado Víctor Mosquera. El representante legal de la familia Uribe Turbay había estado recopilando durante meses evidencias de lo que consideraba un patrón sistemático de hostigamiento por parte del presidente Gustavo Petro contra su defendido. El 24 de junio de 2025, Mosquera presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal de 7 páginas contra el presidente de la República por el presunto delito de hostigamiento. La acusación se fundamentaba en más de 43 publicaciones que Petro había realizado en la red social X, anteriormente Twitter, entre febrero de 2023 y junio de 2025. Todas dirigidas contra Miguel Uribe Turbay. La denuncia sostiene que el presidente ha venido realizando discursos estigmatizantes y de odio contra Miguel Uribe Turbay y que estas declaraciones crearon un ambiente hostil, discriminatorio y de odio. Mosquera fue enfático en aclarar que no relacionaba directamente estas publicaciones con el atentado, pero argumentó que sí generó un ambiente que pudo haber llegado a este atentado. El mensaje más controvertido y reciente citado en la denuncia fue publicado por Petro el 5 de junio de 2025, apenas 2 días antes del atentado. En ese trino, el presidente escribió: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. Esta publicación, dirigida contra Uribe Turbay en su calidad de nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, fue señalada por la defensa como particularmente problemática por asociar al senador con presuntas prácticas represivas de un gobierno que terminó cuando él tenía apenas 14 años. Según el documento presentado a la Comisión de Acusaciones, el contenido de los mensajes presidenciales habría contribuido a construir un relato estigmatizante contra Uribe Turbay, presentándolo como una figura vinculada a estructuras responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. Entre los términos señalados como problemáticos se encuentran expresiones como régimen del terror, crímenes del uribismo y herencia paramilitar, empleados por el mandatario en distintos contextos para referirse a figuras políticas de oposición, incluyendo específicamente al senador. La denuncia incluye enlaces directos a cada una de las 43 publicaciones objeto de análisis, organizadas cronológicamente para demostrar lo que la defensa considera un patrón de repetición y un lenguaje deslegitimador. Mosquera argumenta que esta recopilación permite identificar vínculos temporales con intervenciones públicas del senador y un discurso sistemático de señalamiento. El documento advierte que la insistente narrativa impulsada por el presidente Petro sobre la supuesta peligrosidad ideológica de Miguel Uribe Turbay ha contribuido a consolidar un entorno hostil, social y político que configura un riesgo evidente para su seguridad personal. Para la defensa, las declaraciones del presidente, lejos de configurarse como manifestaciones protegidas bajo el paraguas de la libertad de expresión, constituyen actos de hostigamiento ideológico. La presentación de esta denuncia representa la segunda acción penal interpuesta por el equipo legal de Miguel Uribe Turbay contra miembros del gobierno tras el atentado. La primera había sido dirigida contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección UNP, por las presuntas fallas en el esquema de protección del senador el día del ataque. La reacción del presidente Petro a la denuncia fue inmediata y contundente. El 25 de junio, un día después de conocerse la acusación, el mandatario declaró que había un intento de señalarlo mediáticamente como responsable del atentado al senador Uribe y anunció que pondría denuncia por calumnia a quien me calumnia. Refiriéndose directamente al abogado Mosquera, Petro argumentó que existe una operación en su contra y defendió su derecho a la crítica política. Durante una entrevista, el presidente había declarado anteriormente: me comprometo a bajarlo el tono. Pero bajar el tono no significa no decir verdades. Esta posición presidencial refleja la tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión y los límites del discurso político en una democracia. El caso pone en evidencia una pregunta fundamental sobre los límites del debate político en Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar un presidente en sus críticas a la oposición sin cruzar la línea del hostigamiento? La denuncia presentada por Mosquera sostiene que Petro ha traspasado esos límites.
Mientras que la defensa presidencial argumenta que las declaraciones constituyen ejercicio legítimo de la libertad de expresión y corresponden a hechos históricos verificables. El contexto político en el que se desarrolla esta controversia es crucial para entender su alcance. Colombia vive un momento de alta polarización política, intensificada por las diferencias ideológicas entre el gobierno progresista de Petro y la oposición conservadora representada por el Centro Democrático. Esta tensión se ha manifestado reiteradamente en el discurso público, pero el atentado contra Uribe Turbay ha llevado el debate a un nuevo nivel de gravedad. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano responsable de investigar al presidente de la República, debe ahora determinar si procede una investigación formal contra Petro. Esta decisión tendrá implicaciones que trascienden lo jurídico para adentrarse en el terreno de lo político y lo institucional, estableciendo precedentes sobre los límites del ejercicio presidencial en Colombia. Para la familia Uribe Turbay, la presentación de esta denuncia representa un paso más en la búsqueda de justicia, no solo por el atentado sufrido por Miguel, sino por lo que consideran un patrón sistemático de señalamiento que puso en riesgo su seguridad. La esperanza es que las instituciones colombianas demuestren su capacidad para investigar y, si es el caso, sancionar conductas que trascienden los límites del debate democrático legítimo. El desarrollo de este proceso judicial marcará un precedente histórico en Colombia, donde nunca antes un presidente en ejercicio había sido investigado por este tipo de acusaciones relacionadas con su discurso político. El país aguarda expectante una decisión que podría redefinir las reglas del juego político y establecer nuevos estándares para el ejercicio responsable del poder presidencial. El 8 de junio de 2025, un día después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución nacional que, lejos de calmar los ánimos, generó nuevas controversias y críticas desde diversos sectores políticos. La intervención presidencial, que duró aproximadamente 20 minutos, fue transmitida por cadena nacional en todos los medios de comunicación del país. En su alocución, el presidente Petro repudió categóricamente el atentado y garantizó la más absoluta transparencia en el proceso de investigación para identificar a los autores intelectuales del ataque. El mandatario hizo un llamado a los colombianos para concentrar toda su energía en apoyar la recuperación de Uribe Turbay, declarando: lo que hoy más cabe es que todos los colombianos nos centremos con la energía de nuestro corazón, con nuestras ganas de vivir. Energías que juntas operan para que siga vivo el doctor Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, el tono y el contenido de la locución presidencial generaron críticas inmediatas desde la oposición y sectores de opinión que consideraron inadecuadas algunas referencias incluidas en el discurso. Según reportes de medios de comunicación, el presidente hizo alusiones a Ríos, Conquistas, España y García Márquez, además de mencionar conceptos como Eros, 100 años de soledad, patrones fantasmales, Freud y Hegel, referencias que fueron percibidas como descontextualizadas para el momento político que vivía el país. La reacción política no se hizo esperar. El representante a la Cámara José Jaime Uzcategui, compañero de bancada de Uribe Turbay en el Centro Democrático, calificó la alocución como delirante y criticó que, mientras Colombia anochece conmocionada por un atentado contra un precandidato presidencial, Petro aparece con una alocución delirante, habla de Ríos, Conquistas, España y García Márquez, menos de lo que realmente importa, el país triste y estremecido y el presidente delira. El concejal bogotano Oscar Baos también expresó su decepción con las declaraciones presidenciales, señalando que la alocución del presidente fue decepcionante. Habló de Eros, de 100 años de soledad, de patrones fantasmales, de Freud, de Hegel. Estas críticas reflejaban un sentimiento compartido en sectores de la oposición sobre la falta de empatía y tono apropiado del presidente en un momento de crisis nacional. Una de las declaraciones más controvertidas del presidente durante su alocución fue su referencia al atacante. Petro se refirió al menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay como un niño. Declaró: en el gobierno de la vida es lo que defendemos primero, incluso la vida del asesino. ¿Qué es un niño? Esta caracterización del atacante generó malestar entre quienes consideraban que minimizaba la gravedad del acto cometido. El expresidente y ministro Alejandro Gaviria fue uno de los críticos más prominentes de la locución presidencial, expresando públicamente su desazón ante las palabras del presidente en un momento tan delicado para la democracia colombiana. Su posición reflejaba el sentir de sectores políticos que, sin ser necesariamente opositores al gobierno, consideraban inadecuado el tono de la intervención presidencial. Durante su alocución, el presidente Petro también ordenó una investigación sobre el esquema de seguridad de Uribe Turbay, sugiriendo posibles fallas en la protección del senador. Esta decisión, aunque esperada desde el punto de vista institucional, fue interpretada por algunos como un intento de desviar la atención de otras responsabilidades políticas en el caso. El mandatario también hizo revelaciones importantes sobre la investigación en curso.
Según Petro, durante la Comisión Nacional de Garantías a Procesos Electorales realizada el 9 de junio en la Casa de Nariño, el presidente denunció que la policía está infiltrada, sugiriendo la existencia de redes criminales dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que podrían estar relacionadas con el atentado. En un mensaje poético que caracteriza su estilo comunicacional, el presidente escribió en sus redes sociales: "Ay, Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre". Con esta declaración, Petro hacía referencia al asesinato de Diana Turbay en 1991 y establecía una conexión con el atentado contra su hijo Miguel. El mensaje presidencial continuaba: "Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria". Posteriormente, el mandatario agregó: "Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad, que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia". La referencia a las familias árabes en el mensaje presidencial aludía a los orígenes familiares de los Turbay, descendientes de inmigrantes libaneses que llegaron a Colombia a principios del siglo XX. Esta mención fue interpretada como un reconocimiento del presidente a la contribución de las comunidades de origen árabe en Colombia y un llamado a proteger a todas las familias sin importar su origen. Durante su intervención, el presidente Petro también defendió el carácter libre de la política, asegurando que su gobierno promueve la paz y el debate abierto. "La política es libre. Y por eso hicimos la paz. En la política se consensa la sociedad", declaró, rechazando cualquier intento de instrumentalizar el atentado con fines partidistas, a pesar de estos llamados a la unidad. La locución presidencial fue percibida por la oposición como una oportunidad perdida para generar un ambiente de reconciliación nacional. Las críticas se centraron no solo en el contenido del discurso, sino en el tono y la oportunidad de las referencias incluidas, que muchos consideraron inapropiadas para el momento histórico que vivía el país. El impacto de la locución presidencial se extendió más allá del ámbito político inmediato. En las redes sociales, ciudadanos expresaron su perplejidad ante un discurso que consideraban desconectado de la gravedad del momento. Las tendencias en Twitter reflejaron tanto críticas como defensas de la intervención presidencial, evidenciando la profunda polarización que caracteriza el debate público en Colombia. Para el gobierno, la locución representó un ejercicio legítimo de liderazgo presidencial en un momento de crisis. Para la oposición, fue una demostración adicional de la falta de empatía y sensibilidad política del mandatario. Esta divergencia de interpretaciones ilustra las dificultades para construir consensos en un país marcado por profundas divisiones ideológicas y políticas. La locución presidencial del 8 de junio quedó registrada como un momento controvertido en la gestión de la crisis generada por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, y sus repercusiones se extenderían durante las semanas siguientes, alimentando el debate sobre el liderazgo presidencial y la capacidad del mandatario para unir al país en momentos de adversidad. El 24 de junio de 2025 marcó un hito sin precedentes en la historia política colombiana con la presentación formal de la denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este acontecimiento, impensable apenas unas semanas antes, se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre los límites del discurso político y las responsabilidades del ejercicio presidencial en una democracia. La denuncia presentada por el abogado Víctor Mosquera se fundamenta en el artículo 134 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de hostigamiento. Según esta normativa, incurre en este delito quien de modo reiterado efectúa actos de persecución o acoso que impliquen restricciones a cualquier persona en su autodeterminación o que generen alarma, temor, angustia o alteración de su normal desenvolvimiento. La aplicación de esta figura jurídica a las declaraciones de un presidente en ejercicio representa un desafío interpretativo sin antecedentes en el derecho constitucional colombiano. La Comisión de Acusaciones, integrada por 15 representantes a la Cámara, debe ahora determinar si las 43 publicaciones del presidente contra Miguel Uribe Turbay configuran efectivamente una conducta sistemática de hostigamiento que trasciende los límites del debate político democrático. Esta decisión no solo tendrá implicaciones jurídicas, sino que establecerá precedentes fundamentales sobre el alcance de la libertad de expresión presidencial en Colombia. El proceso judicial se desarrolla en paralelo con la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del atentado. Las autoridades han avanzado en la identificación de una red criminal que involucra no solo al menor de 15 años que ejecutó el ataque, sino también a Carlos Eduardo Mora, Caterine Martínez y William Fernando González Cruz, capturados como presuntos coautores del crimen. La conexión con disidencias de la CFARC, sugerida inicialmente por las declaraciones de alias Gabriela, ha cobrado relevancia en las investigaciones.
Los organismos de inteligencia del Estado han identificado posibles vínculos entre el microtráfico bogotano y estructuras armadas ilegales, añadiendo una dimensión de seguridad nacional al caso que preocupa especialmente a las autoridades. Para Miguel Uribe Turbay, el proceso de recuperación continúa en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde los médicos reportan avances en su función neurológica, aunque las secuelas del atentado requerirán meses de rehabilitación. Su estado de salud se ha convertido en un símbolo de resistencia democrática y un recordatorio constante de las consecuencias físicas que puede tener la polarización política extrema. La respuesta internacional al caso ha sido significativa. La Organización de Estados Americanos OEA ha seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos, mientras que Human Rights Watch ha expresado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia política en Colombia. Estos pronunciamientos internacionales subrayan la relevancia del caso para la percepción externa de la estabilidad democrática colombiana. El presidente Petro, por su parte, ha mantenido su posición defensiva, argumentando que sus declaraciones constituyen ejercicio legítimo de la libertad de expresión y que no puede ser responsabilizado por las interpretaciones extremas que otros hagan de sus palabras. Su anuncio de que demandará por calumnia al abogado Mosquera ha escalado la confrontación legal y política en torno al caso. Durante una declaración pública, el presidente afirmó: hay una operación que intenta vincular a Iván Cepeda al narcotráfico, que viene de acusados por el senador. Y hay un intento de señalarme mediáticamente como responsable del atentado al senador Uribe, por el abogado que viene a demandarlo. Esta declaración refleja la percepción presidencial de estar siendo víctima de una campaña coordinada para debilitar su gobierno. El debate académico sobre el caso ha involucrado a constitucionalistas, expertos en comunicación política y analistas de democracia, quienes han aportado perspectivas diversas sobre las implicaciones del proceso. La discusión se centra en la tensión entre la protección de la libertad de expresión presidencial y la necesidad de establecer límites para prevenir el hostigamiento político. Para el Partido Centro Democrático, el caso representa una oportunidad para demostrar que las instituciones colombianas funcionan y que nadie, sin importar su cargo, está por encima de la ley. La colectividad ha utilizado el proceso para fortalecer su narrativa sobre la necesidad de moderar el discurso político y proteger la democracia de los excesos del poder. El impacto del caso trasciende las fronteras partidistas y ha generado reflexiones en diversos sectores de la sociedad colombiana sobre la calidad del debate público y la responsabilidad de los líderes políticos en la construcción de un ambiente de convivencia democrática. Ciudadanos, académicos, periodistas y líderes sociales han expresado su preocupación por la degradación del discurso político y la necesidad de elevar los estándares del debate público. La investigación sobre el atentado continúa bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, que ha conformado un equipo especial para esclarecer todos los aspectos del caso. Las autoridades han ofrecido recompensas por información que conduzca a la identificación de los autores intelectuales del ataque, reconociendo que el menor capturado y los 3 adultos detenidos podrían ser solo la punta del iceberg de una operación criminal más amplia. El tiempo dirá si las instituciones colombianas logran procesar este caso de manera que fortalezca la democracia y establezca precedentes positivos para el futuro. La capacidad del sistema judicial para investigar de manera imparcial, la madurez de la clase política para aceptar las decisiones institucionales y la responsabilidad de los medios de comunicación para informar sin amplificar la polarización serán elementos determinantes en el resultado final. Colombia se encuentra en un momento definitorio, donde las palabras han demostrado tener consecuencias que trascienden el debate político para adentrarse en el terreno de la vida y la muerte. El caso Petro vs Uribe Turbay se ha convertido en una prueba de fuego para la democracia colombiana, cuyo resultado definirá no solo el futuro inmediato de los protagonistas, sino también los estándares de convivencia política para las generaciones futuras. La esperanza es que de esta crisis emerja una democracia más madura, donde el debate político pueda desarrollarse con intensidad pero sin poner en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en él. Solo el tiempo revelará si Colombia logra transformar este momento de dolor y división en una oportunidad para construir una convivencia más civilizada y responsable.